Bien, bueno, ustedes con la DICE empezaron la primer parte de esto, que es la clasificación. Vieron que dentro del reino Monera había individuos que pertenecen al dominio Arquea y individuos que pertenecen al dominio Bacteria. Les llamamos eubacterias y arqueobacterias. Recuerden, chicos, que nosotros convivimos con las bacterias a diario. Es decir, todo tiene bacterias. No me hablo solamente de la mesa, no sé, el celular o lo que sea. Hablo de que inclusive nuestra boca, nuestras manos, nuestro intestino, nuestra vagina, está llena de bacterias. Convivimos con poblaciones bacterianas que no siempre son patógenas. Hay algunas que son patógenas y hay otras que no. De hecho, hay muchas que son benéficas. Habrá dicho la Gise que las bacterias que tenemos en el intestino son necesarias para, por ejemplo, la producción de vitamina K. Las bacterias que tenemos en la vagina las mujeres son necesarias para mantener el pH vaginal bajo y que ninguna otra bacteria patógena o ningún hongo pueda colonizar. Es decir, que no siempre las bacterias son patógenas. Y básicamente es con, casi les diría, los seres vivos que más convivimos en forma permanente. Ahora, hay bacterias, como yo siempre digo, que puede que en determinado lugar sean benéficas, pero cuando yo las encuentro en otro lugar, lo considero un contaminante. La Escherichia coli en nuestro intestino es flora intestinal benéfica. Produce vitamina K, nos ayuda en la digestión de los alimentos. Ahora, la Escherichia coli en el agua, la Escherichia coli en un alimento, no es normal. Eso es una contaminación. De hecho, hay cepas de Escherichia coli, como la Escherichia coli enterotoxigénica, que es la causante del síndrome urémico hemolítico, que me imagino que sabrán que es una enfermedad que afecta a niños menores de 6 años, que puede causar hasta la muerte de los niños. Hay campañas en verano, como si el resto del año no existieran, pero la realidad es que existe todo el año. ¿Por qué las campañas son en verano? Porque la gente en verano se mete a bañar a lugares que están prohibidos y muchos de esos lugares son desemboque cloacal. Ejemplo, canales, acequias. Entonces, el riesgo, más allá del ahogamiento, es que, como hay desemboque cloacal, lo más probable, con un 100% de seguridad, es que ese agua esté contaminada con Escherichia coli. Entonces después tenemos estos niños con diarreas, vómitos e inclusive con un síndrome urémico hemolítico. Entonces, a ver, por eso salen las campañas en verano, no porque no haya síndrome urémico el resto del año. De hecho, somos la provincia de toda Argentina con mayor casos de síndrome urémico hemolítico. Vayan al Hospital Noti, hagan la playita de Luján, ni hablar del Carrizal, que el Carrizal tiene desemboque cloacal. Ay, metámonos a bañar. Y seamos honestos, chicos, siempre alguna gota de agua te tragás, te la metes por la nariz, siempre alguna gota de agua pasa. Es decir, lamentablemente, en nosotros puede generar una diarrea, un vómito, esas intoxicaciones que no se sabe por qué, pero en un niño lo puede matar. Entonces, por eso las campañas son en verano. Pero no es la única manera de contagiarse o de contaminarse. Los alimentos lo pueden tener, sobre todo si el agua con que se lavan no es potable o está cultivado en lugares donde se riega con agua de pozo y el agua de pozo muchas veces lleva restos de agua de cloaca, porque muchas veces la cloaca y el agua de pozo toman contacto. Entonces también lo puedo encontrar en un alimento generalmente mal lavado. Con el agua que nosotros tenemos, que es potable y que tiene cloro, no es un problema. El tema es que hay que lavarlo correctamente. Pero la mayor fuente de contagio no es el agua. La mayor fuente de contagio es la suciedad de la gente. Como decíamos en mi facultad, el famoso ano, mano, boca. Básicamente, ustedes están comiendo las heces, como diría Homero Simpson, de alguien. Y aunque ustedes no lo crean, no se ve. Es decir, yo no sé cuando voy a comer a la arístide qué hizo el cocinero. No debería hacerlo. Lo hace, no lo sé. Entonces, la realidad, chicos, es que la contaminación muchas veces es nuestra. Es por manipulación. Ojo que no solamente pasa en un restaurante de la arístide, pasa también en la casa. Por eso cuando ahora está toda la campaña de lavarse las manos por el COVID, lavarse la mano por el COVID,
no es solamente el COVID el problema, todos nos tendríamos que lavar la mano siempre, pero todos nos tendríamos que lavar las manos, porque es un asco, pero es la realidad, es un asco. O sea, no, bueno, acá me están matando, me están diciendo que no salen a comer más. Yo les dije, o los traumo o hablamos del final de la película, ¿qué preferían? Yo, bueno, querían hablar de él, Dani, hablemos de él. Dani, perdón, yo tengo una duda, no sé si ya lo explicaron antes y de paso aprovecho para interrumpir. ¿Cuál es la diferencia entre la Escherichia coli normal, digamos, y la que es enterotoxigénica? La enterotoxigénica es como una cepa de la Escherichia coli normal. Es decir, no todas las Escherichia coli te causan síndrome urémico hemolítico. Es una cepa de la Escherichia coli normal. Puntualmente la H1057, no, H70157. Es una cepa puntual de Escherichia coli. No todas causan eh, sí, con el COVID te das cuenta de lo cochino que podemos ser, obviamente. De hecho, yo a los que han tenido conmigo el año pasado ya se los he contado, el público se renueva, diría Mirta. Eh, Nosotros en la facultad donde yo estudié teníamos microbiología, 2 años, y hacíamos análisis de distintas cosas, pero hisopábamos huevadas para ver qué salía. Y una vez una compañera hisopó el pasamano del colectivo y tenía incontables en Escherichia coli. Es decir, vamos por el colectivo y vamos tocando cosas que vaya a saber qué son, porque la gente no se lava las manos. Es tan simple como lavarse las manos. No, nadie les está pidiendo extremos cuidados. Es lavarse las manos cuando salen del baño, nada más. Bueno, por eso, cuando ustedes se bajan del colectivo, es importante lavarse la mano más allá del COVID. No, sí, pero no hace falta, escúchame, en la facultad mía también. En la facultad mía hisopamos no, porque no se hace un hisopado. Analizamos una ensalada que vendían en el buffet, porque un alumno, un compañero mío estaba comiendo y se paró un poco y dice, la voy a llevar para analizar a ver qué hay. Y también tenía incontables de Escherichia coli. O sea, no era solamente el pasamano del colectivo, era la ensalada de zanahoria también. No, o sea, por eso les digo que ahí dudo que haya sido el agua, porque el agua generalmente es potable en la mayoría de los lugares, entonces la contaminación probablemente venga de una verdura que no se lavó o de una mano que no se lavó. Bueno, de hecho, las ventilaciones de la morgue salen directamente al buffet de la Facultad de Ciencias Médicas. Es una cochinada. Yo tengo el vómito muy acá, muy siempre estoy por vomitar. Y cuando fuimos con los chicos, con la Gise, con la Chechu, bueno, antes de que empezara esta pandemia, me empezó a revolver el estómago cuando fui. Empecé, ya vomito, le decía a la Gise, voy a vomitar, voy a vomitar. Me decía, alejate, voy a vomitar igual, pues yo tengo como el vómito muy, muy fácil, porque los olores fuertes me dan asco. Pero sí, no hagas experimentos por las dudas si se lavan las manos, porque no creo que te convenga. Pero nuestras manos también están sucias. Es decir, si nosotros nos hisopamos las manos, vamos a encontrar de todo. No es solamente en general, hay bacterias de todo tipo con las que convivimos. El problema es que algunas no son ideales para que estén ahí, ¿verdad? Yo voy con el alcohol en gel para todos lados. A mí me decían, antes de que hubiera pandemia, yo iba al instituto, me bajaba del micro y estaba con el alcohol en gel y me decían, ay, qué exagerada, mirá si se va a poner alcohol. No había COVID. O sea, pero yo sabía que la gente en el pasamano del colectivo es un asco, chicos. Y sin querer hicimos esto, sin querer nos tocamos la boca, y es un asco, básicamente. Seamos honestos, es un asco. Pero bueno, entre otras cosas. Eh, Sí, es que es así, chicos, la gente es muy mugrienta. Es algo tan simple como lavarse las manos, no lo hace. Entonces, bueno, no queda otra que lavarse las manos uno si los demás no lo hacen. Nada más. Bueno, sigamos con lo nuestro, porque si no nos fuimos por las ramas. Vamos a continuar con lo que empezaron con la GICE. Hoy vamos a ver un poco la estructura. Recuerden que, como toda bacteria, son células procariotas, pero hay algunas diferencias entre las eubacterias y las arqueobacterias. Vamos a ver primero la parte del citoplasma, después la parte de la envoltura y después los apéndices, como los flagelos, las fimbrias y los pins. Empezamos con el material genético. Recuerden que, como toda célula procariota, es un ADN circular
de doble cadena, que está unido a proteínas, pero no histónicas. Y si es una célula procariota, ¿encuentro un núcleo o no? No. No, encuentro nucleoide, es decir, la región a donde se encuentra el ADN es puntualmente el nucleoide. Pero las bacterias pueden tener fragmentos extras de cromosoma que se les llama plásmidos, que también son fragmentos circulares que tienen la particularidad de que se lo pueden pasar de una bacteria a la otra, en un proceso que se denomina conjugación, que ya lo van a ver después. Entonces, este ADN circular extra que tienen, se cree que, por ejemplo, es el causante de las resistencias en las bacterias. Dani, Dime, ¿bacterias solamente o las arqueobacterias también? en todas, en este caso En todas, todas. en Bien, todas. gracias. Es decir, de hecho, para poder pasarse esa estructura o esa molécula de ADN, fragmento de ADN de una a otra, necesitan una estructura que se llama pili, que ya lo vamos a ver enseguida. Entonces, se cree que estos plásmidos, por ejemplo, existe el plásmido de resistencia, que es sería causante de que la mayoría de las bacterias sean resistentes, por ejemplo, a los antibióticos. Ahora, ¿qué diferencias encuentro entre arqueas y bacterias? La diferencia, hay muchas diferencias, ya las vamos a ir viendo. Primero, las ARN polimerasas son distintas. En la síntesis proteica, el aminoácido es distinto, es decir, en las arqueas, el primer aminoácido que se sintetiza es la metionina, mientras que en bacteria es la formilmetionina. ¿Cuál era en nosotros, en las células eucariotas, el primer aminoácido? Metionina. Muy bien, perfecto. Es decir, como en arquea. Es decir, las arqueas, el primer aminoácido que sintetizan es justamente también la metionina y en bacteria la formilmetionina. Otra diferencia, que de hecho es la diferencia que se encontró más importante, ahora les voy a contar lo de los ribosomas, pero cuando se estaba estudiando las bacterias, se encontró que en la fracción 16S del ARN ribosomal había una diferencia. Puntualmente, habían secuencias de bases nitrogenadas distintas. Entonces ahí es cuando se descubrió que había bacterias que pertenecían a un dominio y había bacterias que pertenecían al otro, secuenciando la fracción 16S del ARN ribosomal. Entonces, esta es la diferencia más importante de bacteria y arquea. De hecho, vuelvo a la duda que ustedes me preguntaron respecto a los micoplasmas, que como si tienen pared, si no tienen pared, perdón, yo la considero una gram positiva. Cuando se secuenció la fracción 16S del ARN ribosomal, también era muy semejante a las bacterias gram positivas, por eso también se lo incluyó dentro del grupo de las gram positivas. Otra diferencia que hay es el tema ribosomal, es decir, ¿qué tipo de ribosoma tienen las células procariotas? ¿70S u 80S? 70S. ¿Y las eucariotas? 80. Perfecto. Pero recuerden que dentro de estos 70S hay una subunidad 50S, una subunidad 30S, pero la diferencia está en la sensibilidad a una toxina que se llama toxina diftérica, que es una toxina producida por una por una bacteria que produce la difteria, que la realidad es que esta toxina, los ribosomas muestran distinta sensibilidad. ¿Qué quiere decir esto? En bacteria, todos los ribosomas son sensibles a la toxina diftérica, mientras que en arquea, algunos son sensibles a la toxina diftérica y otros no. Entonces, esa es otra diferencia más entre las eubacterias y las arqueobacterias. También pueden contener las bacterias en general, en el reino Monera, inclusiones. ¿Qué son las inclusiones? Son gránulos, son incrustaciones
que pueden contener glucógeno, lípidos, azufre, pigmentos fotosintéticos, algunos contienen gas, entonces le permite flotar. ¿Tienen? No, pero los que los tienen generalmente ocupa gran parte del tamaño de la célula. Algunos tienen pigmentos fotosintéticos, otros no. Algunos contienen glucógeno, otros no. Es decir, no es que todas lo tengan, pero pueden tenerlo. Cuando está, generalmente ocupa un gran tamaño dentro de la célula procariota. Entonces se les llama inclusiones. Pueden esas inclusiones contener distintas cosas, no siempre tienen glucógeno, ¿sí? Entonces estas inclusiones las pueden tener cualquier bacteria del reino Monia. Primer diferencia importante entre los dos grupos de bacterias, la membrana. La membrana es básicamente una de las diferencias más importantes. ¿Cómo es nuestra membrana plasmática? Una bicapa de fosfolípidos. Perfecto, son 2 capas de fosfolípidos. Bueno, esa bacteria, las eubacterias, tienen la membrana muy parecida a nosotros. Es decir, son ácidos grasos unidos a glicerol, es una doble capa también de fosfolípidos, de ácidos grasos unidos a glicerol, y la unión se llama éster. ¿Cuál es la diferencia con nosotros? Que ellos no tienen colesterol en la membrana, excepto nuestro querido micoplasma, que sí tiene colesterol en su membrana. Entonces, para que se acuerden, acá tengo la bicapa, fíjense, las 2 capas, acá estaba la cabeza y acá estaba la cola del fosfolípido, fíjense, acá están las 2 capas, y para que se acuerden, acá tengo el glicerol y los ácidos grasos unidos al glicerol. La unión de el glicerol con los ácidos grasos se llama éster. Ahora, en el caso de las arqueobacterias, pueden tener una mono o una bicapa. No siempre tienen una bicapa. Y en este caso, no tienen ácidos grasos unidos al glicerol, sino isoprenoides unidos al glicerol. Entonces la unión se llama éter. Claramente tampoco tienen colesterol en la membrana. Entonces, acá tenemos, fíjense, el glicerol y los isoprenoides unidos al glicerol y la unión de tipo éter. Entonces, si hablamos en criollo, ningún o ninguna bacteria tiene colesterol en su membrana, excepto micoplasma que sí lo tiene. Ahora, dentro de este grupo de bacterias, vamos a tener algunas que son aeróbicas. ¿Qué significa que sean aeróbicas? ¿Qué significa? Anaeróbica, que no utiliza oxígeno en su metabolismo. ¿Y aeróbica? Y que sí. Exacto. Es decir, son bacterias que realizan el proceso de respiración celular. ¿Y cómo hacen para hacer el proceso de respiración celular? ¿Tienen una mitocondria para hacerlo, como hacemos nosotros? Se quedan en la glucólisis nomás. A ver, ¿qué Y tienen? porque ellas son como la mitocondria de la célula de nosotros, o algo así, ¿no? Por la endosimbiosis. Lo que tienen, Tienen Tenían las enzimas. bombas en la membrana, ¿o no? tienen enzimas que les permiten hacer el proceso de respiración celular. La diferencia es que en vez de ocurrir el proceso en una organela definida como una mitocondria, el proceso va a ocurrir en la membrana plasmática, por medio de enzimas. Pero el proceso va a ocurrir, ATP va a obtener, porque si no se muere. Entonces, la diferencia es el dónde. No hay una organela específica porque sabemos que las células procariotas no tienen organelas definidas. ¿Qué pasa con la fotosíntesis? Hay bacterias, si bien la mayoría de las bacterias son heterótrofas, hay bacterias que hacen procesos fotosintéticos. Y pasa lo mismo, ¿tienen un cloroplasto para hacerlo? No, no tienen organelas. Tienen enzimas en su membrana plasmática que le van a permitir hacer el proceso de fotosíntesis. De hecho, las cianobacterias, que son una de las que hacen fotosíntesis, tienen una estructura que se llama carboxisoma, que es una estructura
que almacena una enzima que se llama rubisco. ¿Qué hacía esta enzima? Fijaba dióxido de carbono. Es decir, era la encargada de fijar el carbono para hacer este proceso de ciclo de Calvin, que es la mal llamada etapa oscura, que en realidad se llama etapa enzimática de la fotosíntesis. Bueno, como estos son bacterias, van a tener estas estructuras que se llaman carboxisomas, donde adentro voy a tener enzima rubisco para poder fijar el carbono. Y las tilacoides van a ser invaginaciones de la membrana plasmática donde se va a poder realizar la parte lumínica, diríamos, de la fotosíntesis. Entonces, aquellas que hagan fotosíntesis lo van a hacer por medio de enzimas, pero en la membrana. O aquellos que tengan la rubisco es en el carboxisoma, que es una estructura que está en el citosol. No voy a tener un cloroplasto o una mitocondria. Pero de ocurrir va a ocurrir. Recuerden, como les dije recién, que la mayoría de las bacterias son heterótrofas, gran porcentaje de las bacterias son heterótrofas, pero también hay algunas que son autótrofas y hacen procesos de fotosíntesis. Vamos ahora entonces con otra diferencia más, la pared. La pared, ya sabemos, por lo que hemos visto en célula, le da contención a la membrana plasmática, le da forma, le da rigidez, pero también es una gran diferencia entre las eubacterias y las arqueobacterias. ¿Por qué? Porque las eubacterias tienen una sustancia que se llama peptidoglucano, que básicamente es un complejo de aminoazúcares que se llama mureína porque contiene un ácido que se llama ácido murámico. Entonces las paredes de las eubacterias tienen peptidoglucano, excepto, y ahí vamos a lo que estábamos hablando antes, micoplasma, que no tiene pared. Recuerden que como no tiene pared, en la tinción de Gram no se va a teñir, pero igual lo consideramos dentro de las gram positivas por pertenecer al filo Firmicutes, que donde la mayoría son gram positivos. Pero no es que se va a teñir de violeta o se va a teñir de rosado. Dentro de las arqueobacterias, la pared tiene pseudopeptidoglucano, glucoproteínas o polisacáridos. Una excepción acá es termoplasma, que tampoco tiene pared. ¿Por qué puede sobrevivir micoplasma sin pared? Porque generalmente vive en ambientes de alta osmolaridad. Entonces puede sobrevivir sin pared. ¿Sí? Ahora, estamos hablando del Gram, lo hemos hablado recién. ¿En qué consiste la técnica de Gram? Se hace en el laboratorio, es una técnica muy simple. No sé si alguno ha tenido microbiología, pero es una técnica muy simple. Se agarra el preparado de la muestra que quiero analizar, se la coloca en un portaobjeto. Primero se la tiñe con un colorante violeta, donde todas se tiñen de violeta, y después la lavo con alcohol acetona. Entonces las que tienen la pared muy delgada se destiñen. Y las tiño con un segundo colorante, que es rosado, que se llama safranina. Entonces, cuando yo las observo al microscopio, veo algunas violetas y otras rosadas. Las violetas, como les dice acá, son las gram positivas, las rosadas, las gram negativas. Entonces recuerden que cuando yo describo una bacteria, más allá de decir, es un bacilo, es un coco, es un streptococo, es decir, a analizar su forma, yo también las clasifico por su gram. Entonces digo, bueno, es una gram positiva, es una gram negativa. Ese es un método también de clasificación de las bacterias. ¿De qué grupo de bacterias? ¿A qué bacterias se les hace el gram? A las eubacterias. Muy bien, a las eubacterias se les hace gram. Perfecto, exactamente. Entonces, ustedes, cuando ven una bacteria y dicen, bueno, estoy sospechando que esta persona tiene Escherichia. Bueno, a ver, hagamos ¿tienes un bacilo? Sí, bien. Bueno, puede ser Escherichia porque es bacilo. Bueno, hagámosle la tinción. ¿De qué se tiñó? De rosado. Está bien, porque Escherichia es gram negativo, se tiñe de rosado. Entonces también es una manera de clasificarlas y de poder confirmar. Obviamente hay un montón de gram negativas que también son bacilos. Pero si uno sospecha de determinada bacteria, también es una manera de confirmar si es o no según su gram.
Entonces, ¿por qué se tiñen distinto si son eubacterias? Se tiñen distinto por su pared. Porque, como hemos dicho, las gram positivas tienen una pared gruesa de peptidoglucano. Fíjense, acá está la membrana, recuerden que la pared es por fuera de la membrana, entonces tengo una gruesa pared de peptidoglucano. Fíjense que acá tengo ácidos teicoicos de la pared, fíjense, pero es gruesa la pared. En cambio, si yo lo comparo con la gram negativa, fíjense que la pared es finita de peptidoglucano y por encima tengo otra membrana más, que es una membrana externa, que también es una bicapa. Acá tengo, fíjense, una proteína, acá tengo otra bicapa más. El espacio que está entre la membrana celular y la membrana externa se le llama periplasma. Y en ese espacio es a donde está el peptidoglucano, diríamos, la pared fina de peptidoglucano. Por eso a esta, cuando yo le aplico el alcohol, se destiñe. Entonces, por eso cuando la tiño con rosado, se tiñe de rosado. Porque como tiene una fina pared de peptidoglucano, se destiñe. En cambio, esta, fíjense, que es una gruesa pared de peptidoglucano. ¿Se entiende la diferencia? Sí, yo tengo una duda, pero de otra cosa, de lo anterior. Dime. ¿Por qué micoplasma y termoplasma no tienen pared, no la necesitan? Porque generalmente, muy buena pregunta, Agus, generalmente, como te dije yo, micoplasma vive en ambientes de alta osmolaridad. Entonces, el shock osmótico y la lisis es mínimo. Entonces, por eso no tienen pared. Porque viven en ambientes porque como viven en ambientes de alta osmolaridad, el shock osmótico es mínimo y entonces no necesitan la pared. Justamente por eso. Ah, bien. Gracias. De nada. Bien. Vamos entonces a algo que está por fuera de la pared. Vimos la membrana, vimos la pared, más afuera todavía. ¿Qué nos encontramos? La cápsula. Muchos procariotas, no todos, muchos, secretan una capa mucilaginosa de polisacáridos. Esa capa mucilaginosa a veces se la llama glucocáliz, y según la consistencia que tenga, es si yo la llamo cápsula o capa mucosa. Si es gruesa y rígida, se llama cápsula, y si es fina y flexible, se llama capa mucosa. Ahora, más allá de servirle para evitar desecarse, para la adherencia, le sirve como una defensa, una protección. Es decir, aquellas bacterias que tienen esta cápsula, que la mayoría son bacterias patógenas para el humano, tienen esta cápsula por fuera que las protege y le aumenta su virulencia. ¿Por qué? Porque son más resistentes a la fagocitosis de nuestro sistema inmune. Entonces, de esa manera es que aumentan su virulencia. Repito, no todas lo tienen, generalmente las que son patógenas para el humano lo tienen, como una protección más. ¿Qué otra cosa más encuentro en una bacteria? Los apéndices, las fimbrias, los flagelos y los pili, que obviamente estructuralmente son distintos, pero también funcionalmente son distintos. Empezamos con los flagelos. ¿Para qué sirven los flagelos? Para moverse. Perfecto. ¿Y es lo mismo un flagelo de una célula eucariota que un procariota? No, porque los procariotas no están, no están como con parte de la membrana, o sea, no están como forradas, no sé. Es decir, que los flagelos procariotas son desnudos, diríamos. ¿A qué se refiere eso? ¿Se acuerdan cómo era el flagelo de una célula eucariota? ¿Qué estructura tenía? 9 más 2, Más dos. 9 más 2, ¿qué? pares de microtúbulos. Perfecto. ¿Y estaba rodeado por qué? Por la membrana. Muy bien. En cambio, los flagelos procariotas son estructuras filamentosas desnudas, que son bien largas, que son delgadas y que, como ustedes dijeron, sirven para la motilidad o para la movilidad. Pero recuerden
que estos flagelos pueden encontrarse en las bacterias en un polo, y se les llama flagelos polares, o pueden encontrarse distribuidos en toda la superficie de la bacteria, y se les llama perítricos o periféricos. Entonces, ¿todas las bacterias tienen flagelos? No. Algunas sí, otros no. ¿Cómo es la estructura de este flagelo? Este flagelo tiene tres partes, lo que se llama el cuerpo basal, el gancho y el filamento. Este cuerpo basal es como el motor. ¿Qué quiere decir esto? Son varios anillos que están insertos en la membrana y en la pared, fíjense que acá está el cuerpo basal inserto, y es el motor que te impulsa la energía que se transmite por el gancho y que llega a mover el filamento. Entonces el gancho es como en un auto la transmisión. Básicamente está inserto en el cuerpo basal y transmite la rotación hacia el filamento, que es esto que tenemos acá, que son 3 cadenas de flagelina, que es una proteína globular. Entonces, fíjense que yo acá no tengo ninguna membrana rodeando al filamento, por eso decimos que es un flagelo desnudo. Entonces su estructura es mucho más simple, diríamos, que la del flagelo eucariota, pero la función es la misma, es permitir la movilidad. Nosotros, en el caso de los flagelos eucariotas, no hablamos de polares y períthricos. En las bacterias se ve claramente que algunos la pueden tener como un penacho en el extremo, diríamos, que se llama polar, o los pueden tener distribuidos en toda la superficie de la bacteria, y ahí se le llama flagelo periférico o perítrico. Pero su función es puntualmente la movilidad, que no es lo mismo que la fimbria, porque las fimbrias son más cortitas, pero mucho más numerosas. Entonces, no tienen ni cuerpo basal ni gancho, solamente tienen esta parte de acá, es decir, solamente tienen un flagelo compuesto por fimbrilina, o una estructura que es similar a un flagelo compuesto por fimbrilina. Entonces, no le sirve para desplazarse, sino que le sirve para adherirse, ya sea a una superficie o a otra célula. Entonces, ¿todas tienen fibras? Lo mismo, no. Algunas tienen fimbrias y otros no. Gonorrea, Neisseria gonorrea, causante de la gonorrea, tiene fimbrias. Escherichia coli enterotoxigénica, ahí está la adhesión también. Streptococcus piógenes, también. Pero no todas tienen las fimbrias. Y por último tenemos los pili, que son, como las fimbrias, más largas, pero mucho menos numerosas. Son como pelos que comunican una bacteria con la otra. Entonces, por ejemplo, esta es una bacteria, esta es otra, y el pili une a una bacteria con la otra y permite el pasaje de lo que vimos antes, que es lo que se llamaba con plásmido. Entonces ese plásmido se transmite de una bacteria a la otra. La célula donadora es la que tiene el plásmido y se lo transmite a una célula receptora. Se cree que este es el mecanismo por el cual las bacterias van adquiriendo la resistencia y se llama plásmido R o plásmido de resistencia. También la formación de pilis es producida por un plásmido que se llama plásmido F. Entonces, ese plásmido también va pasando de una bacteria a la otra y así más bacterias tienen formaciones de pili. No sirve para adherirse, no sirve para moverse, solo sirve para pasarse fragmentos de ADN que se llaman plásmidos de una a otra en un proceso que se llama conjugación. ¿Para qué sirve la conjugación en una bacteria? Para aportar variabilidad, supongo. Muy bien. ¿Por qué tienen que aportar variabilidad? ¿Por qué? Y para evolucionar. Porque ¿cómo son todas las bacterias?
O Sí, sea, que se se reproducen por transmiten. fisión binaria. Y si se Claro. reproducen por fisión binaria, ¿qué pasa? Son como No Son son clones. iguales. Exactamente. Es decir, las bacterias, al no reproducirse en forma sexual, sino por fisión binaria, todas las bacterias son iguales. Entonces, ¿cómo le doy variabilidad? Entre otros procesos, porque hay otros, está la transducción, la transformación, la transposición, que se van a ver, por conjugación también voy adquiriendo variabilidad. La principal fuente de variabilidad de las bacterias igual son las mutaciones. Entonces, bueno, este es otro mecanismo por el que se obtiene variabilidad, pues serían todas iguales. ¿Alguna duda hasta acá? Yo tengo una duda. ¿Una misma bacteria puede tener esos tres tipos de apéndices o tienen uno y no otro, por ejemplo? Puede tener todos. Sí, sí, sí. Sí. Ah, bien. Puede tener todos, puede tener uno, puede tener dos, sí. Depende del tipo de bacteria. Sí, Dani, tenés, Gracias. sí, perdón la interrupción. sí. ¿Tenés algún ejemplo de bacteria patógena con flagelos? Escherichia. Pero esa no es la que tiene fimbrias, o tienen las dos. Sí, exacto. Gracias. A ver, paren que acá no estaba leyendo las preguntas del chat. Si ingerimos una bacteria, ¿no la mata el ácido clorhídrico al ingresar? Depende qué bacteria, y depende porque ingrese, no siempre ingresa por vía digestiva, puede ingresar por vía respiratoria. Y ahí no la mataría el ácido clorhídrico. Acuérdense, chicos, que nosotros tenemos dos maneras más comunes de ingreso de las bacterias. Obviamente también puede ingresar por los ojos. Pero nuestras dos vías más comunes de ingreso de bacteria es oral y respiratoria. ¿Sí? Entonces, si una bacteria ingresa por la boca, claramente que el ácido clorhídrico es microbicida, mata muchas bacterias, pero no siempre mata todas. De hecho, por eso nosotros estamos con bacterias, las cuales la mayoría vienen por la alimentación. Hay muchas que se mueren con el ácido clorhídrico, es verdad, pero recordad que si la bacteria ingresó por vía respiratoria, nunca llegó al estómago, va a la parte respiratoria. Entonces ahí no la va a matar el ácido clorhídrico. Tiene que ver con la relación... el año pasado salió un artículo que decía que ya no se sabe cómo funcionaban los flagelos. En realidad, a ver, lo que pasa con el tema, a ver, ¿cómo les puedo decir? Recuerden que todo el tiempo se van descubriendo nuevas cosas. Entonces, al irse descubriendo nuevas cosas, también se van descubriendo bacterias que, por ejemplo, se pensaba que no tenían flagelos y sí los tienen, o bacterias que el flagelo puede llegar a cumplir otra función, pero hasta lo que se sabe ahora, el flagelo cumple función de motilidad, solamente motilidad. De hecho, ahora van a ver que dependiendo del tipo de flagelos que tenés, es el tipo de movimiento que una bacteria puede hacer. No es lo mismo si tenés flagelos polares que si tenés flagelos perítricos. Los movimientos que esa bacteria puede hacer no son iguales. Entonces, ahora lo vemos, pero fíjense, antes de ver lo de la motilidad, veamos un poquito de la formación de las endosporas. ¿Todas las bacterias forman endosporas? No, algunas. ¿Siempre las forman? No. Cuando están en condiciones ambientales desfavorables, por ejemplo, se quedaron sin un nutriente en particular. ¿Qué es una endospora? Es una espora que se forma dentro de la bacteria. Es muy común en el grupo Bacillus clostridium. Clostridium botulinum, perfringens, tétani, Bacillus anthracis, causantes del botulismo, gangrena, tétano y el anthrax. Entonces, cuando están en condiciones desfavorables, producen esta endospora, se llama endospora porque la generan dentro de la misma bacteria. El problema de estas endosporas es que son resistentes a todo, inclusive a las altas temperaturas y a la radiación UV. Entonces yo puedo matar la bacteria, pero no la espora. Entonces, ¿cómo está formada una espora? Tiene una capa
externa que se llama exosporio, después viene una corteza de peptidoglucano, la pared y la membrana plasmática, y dentro está el ADN deshidratado, pero unido a una sustancia que es la clave de todo, que se llama ácido dipicolínico, que está unido con calcio. Ese ácido dipicolínico es el que le da la resistencia al calor y también a la radiación UV. Entonces, ¿cómo hace una bacteria para formar una endospora? Recuerden, no todas esporulan, y las que esporulan, que sobre todo el grupo Bacillus clostridium, lo hacen cuando las condiciones son desfavorables. Por ejemplo, cuando le falta un nutriente esencial. Ahora, ¿cómo es el proceso de la formación de la espora? Bueno, tengo la bacteria inicial, los cromosomas se condensan dentro de la célula, empieza dentro de la célula bacteriana a formarse un septo membranoso, miren acá, está, comienza a formarse la espora, ¿sí? Y lo que hace es, la célula engloba a la espora y la rodea en una segunda membrana. Es decir, esta célula engloba a la espora que se está formando y queda así. La célula me engloba a la espora que se está formando. Una vez que se formó esto, la espora madura, fíjense que de acá tengo una espora madura, expulsa agua, la espora, y se acumula ese ácido dipicolínico con calcio en la corteza, se une a proteínas del ADN y se forma la cubierta de la espora, que es esto que están viendo acá. Una vez que la espora está lista, me rompe la célula, me la quita y liberé la espora. Por eso se llama endospora, porque se forma en el interior de la bacteria. Entonces, una vez que liberé esta espora, cuando las condiciones sean adecuadas, esa espora va a germinar. Por ejemplo, en el Clostridium botulinum, esa espora es la encargada de producir la toxina botulínica, causante del botulismo. El botulismo es una intoxicación alimentaria que produce una neurotoxina, que es esta toxina, que como se llama neurotoxina, produce afecciones en el sistema nervioso, produce una parálisis flácida y descendente, quiere decir que empieza desde acá hacia abajo, empieza la persona a tener estrabismo, se le adormece la lengua, se cierra la glotis, paro cardiorrespiratorio, te fuiste. Lo que causa esto no es la bacteria, es la toxina botulínica. ¿Cómo hago para evitarla? Tengo que llegar a tiempo a un hospital y que me coloquen el suero o la antitoxina, que se le llama, que si sirve, porque a veces no sirve, lo que hace es como neutraliza a la toxina. Ahora, ¿cómo lo puedo evitar? Como yo ya les dije, esta espora yo no la mato con calor, no la mato con radiación, una vez que está, está. Entonces lo que yo tengo que evitar es que mi bacteria forme la espora. ¿Cómo hago para evitar que la bacteria forme la espora? Mato la bacteria. Entonces, el problema no es la bacteria, el problema es la toxina. Si yo logro matar al Clostridium botulinum, no te esporula y por lo tanto no hay toxina. Entonces, por eso las conservas que nosotros comemos en lata, por ejemplo, o las cajas, que es el famoso tetra que ahora se usa, se les hace un tratamiento térmico. ¿Por qué? Porque yo le hago un tratamiento térmico y lo que logro es matar al Clostridium. Si ese Clostridium ya me esporuló, por más tratamiento térmico que le haga, la espora está adentro bailando, no le calienta, porque ya está. Entonces lo que uno tiene que hacer es evitar que esporule. ¿Cómo puedo evitar que esporule? Uno, como les dije, es la misma toxina, sí, Cami. El Botox es la toxina botulínica que se coloca y te produce, como te produce una parálisis, quedas como, me vendría bárbara a mí, ahora que me estoy mirando, me quedaría divino. Pero sí, es la toxina, que son pequeñas cantidades para que se produzca como el tiki para atrás. ¿Sí? Entonces, con este tratamiento térmico, uno lo que hace es evitar que la bacteria esporule. El problema es que si ya esporuló,
más tratamiento térmico que haga, le mandamos un besito porque igual ya está la espora ahí. ¿Sí? Dani, Dime tú. ¿y si el pH, por ejemplo, no es favorable para la espora, nunca como que se activa o si igual se va a activar? Eso iba. En realidad, el pH, lo que uno busca acidificando, es bajar el pH por debajo de 4,5. Hoy en día no se usa el 4,5, se usa por debajo de 4,3. Porque ya el tomate, ¿qué pasa? Ay, me estoy metiendo muy profundo. Las conservas, las verduras, a lo largo de todo, de la historia, ha ido cambiando el pH. Se ha ido volviendo más alto el pH. Entonces, ¿qué pasa? Tengo más riesgo de clostridium. Entonces, hoy día se usa como límite el 4,3. Se acidifica con distintos acidulantes que vienen para bajar el pH por debajo de 4,3, porque por debajo de 4,3 no puede crecer la bacteria. Entonces, le aplico el pH, le aplico calor y la bacteria no o no vive o no es por ¿sí? El tema es que eso, chicos, uno lo puede medir cuando está en una empresa con los instrumentos para hacerlo. Si yo me pongo en mi casa y me hago la conserva, ninguno de ustedes tiene ni un pHímetro ni un esterilizador, claramente. Entonces, claramente no saben cuándo está 4,3 y tampoco saben si, me sigo metiendo profundo, cuando uno hace una conserva, tiene que lograr que el calor llegue hasta el punto clave, que es el centro de la lata o del frasco. Porque yo por ahí esterilizo todo lo de afuera y lo de adentro está el Clostridium bailando porque nunca le llegó el calor. Entonces, eso todo se comprueba si uno está o compra alimentos que vienen de una fábrica, no el que yo hice en casa. ¿Entiendes? Entonces, no es me voy a hacer una conserva, si no sé hacerla, es mejor que no la hagas. ¿Entiendes? Dani, perdón, yo tengo una duda. ¿Es la misma espora, digamos, la de la bacteria que la de un hongo, por ejemplo? De un helecho, de una planta un hongo, digo. No cumple la misma función. Acá la bacteria no se está reproduciendo. Acá lo hace como una estructura de resistencia. En el hongo no es lo mismo. ¿Se entiende la diferencia? La función de la espora es distinta. Acá Sí. lo hace para sobrevivir, porque está en una condición desfavorable. Entonces esta espora es como una supervivencia para la bacteria. Como les dije, el problema de estas esporas es que no las puedo eliminar. Entonces una vez que ya están, y que Dios nos bendiga y que Dios nos bendiga a todos. Por eso, chicos, hay tanta gente que se muere por conserva de bizcacha, tan común, conserva de berenjena, porque al no saber elaborarlas, el problema no es la bacteria. Me como la bacteria y me como la bacteria. Eso me dará una diarrea. El problema es la toxina que la espora produce. O sea, yo tengo que matar la bacteria antes de que produzca la espora. ¿Cómo sé si produzco la espora? No lo sé. Ustedes abren un tomate y dicen, che, hay esporas, y no saben. ¿Entienden? Entonces lo que ustedes tienen que hacer es comprar en lugares que se sabe que hubo un control de pH, hubo un control de temperatura, entonces no hay riesgo de que eso pase. Ustedes en su casa no tienen nada para hacerlo. Y como yo les dije, le digo siempre al Rodri, pregúntenle al Rodri, el Rodri les va a decir, no hay peor muerte que morirse por botulismo, chicos, porque te vas paralizando y se te cierra el pecho y te morís por comerte una conserva de bizcacha. O sea, moriste heavy, moriste, no sé, en un accidente heavy, algo como para poner muerte por botulismo. Es tristísimo, ¿se entiende? Te moriste por comer un frasco de berenjena. ¿Se entiende? No, pero si uno, algo más digno, exacto. La cuestión es morir con dignidad, como hablábamos el otro día. Pero si uno compra en lugares que están bien hechos, que tienen los controles, no hay problema. El tema es que uno lo hace en la casa, chicos. Ninguno de ustedes tiene un pHímetro y mide si están debajo de 4,3. Ninguno tiene un esterilizador en la casa. ¿Qué? Dime. ¿Y a la espora la detectás por cambio de pH o por indicadores? No la puedes detectar. ¿Pero en un laboratorio tampoco? En un laboratorio, por ahí podés verla si está esporulando en el momento que está saliendo la espora,
podés verla microbiológicamente, la podés ver en cultivo, pero es raro, porque la mayoría, por ejemplo, de las empresas no tienen laboratorios microbiológicos. Entonces la manera de controlar es pH y temperatura, que lo tienen todos. Pones el esterilizador a una temperatura y un tiempo determinado y colocas ácido hasta que el pH baje, es más fácil de controlar, ¿entiendes? Pero si haces un microbiológico podés llegar a ver la bacteria purulante. Dani, perdón, no entiendo eso que dice germinación de la espora, o sea, ¿qué vendría a pasar ahí? Cuando la espora germina, te genera un nuevo individuo o te produce una toxina. ¿Se entiende? En el caso del botulismo, por ejemplo, cuando la espora germina, libera toxina. Entonces, como una célula de resistencia para la bacteria, porque de esa espora puede generar un nuevo individuo. Ah, bien. Entonces, Entiendo. porque como se va a morir, dice, dejemos la espora por las dudas. Por eso se le llama estructura de resistencia. Es una estructura de resistencia. Como la bacteria sabe que se va a morir, deja a la espora porque sabe que resiste. Por eso decimos que lo hace cuando las condiciones son desfavorables. La bacteria es fácil de matarla. Yo a la bacteria le aplico calor y la mato. Es fácil de matarla. El problema es la espora, no la bacteria. Por eso se llama célula de resistencia, porque te resiste todo. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Bueno, Dani, una duda. sí, ¿Cocinando los alimentos tampoco se mata la espora? O sea, No. si yo cocino, no sé, una salsa, ¿no se mata? porque es resistente a la temperatura. Bien. Es resistente a la radiación UV, a la temperatura, a todo. Lo que vos tenés que matar es la bacteria antes de que por. Eso es lo que tenés que hacer. Una vez que la espora está y de adentro te saluda y te dice, y lograr que si está la espora no te genere la toxina. Eso sería como lo ideal. Pero tampoco podés saber si tenés la toxina o no. Probándolo, la mayoría de las cosas no se le cambia el gusto. Ese es el problema. Que la mayoría de las bacterias o la mayoría de las toxinas no le cambian el gusto a los alimentos. Si no, no nos moriríamos intoxicados. Bueno, llegamos hasta acá. Nos vemos mañana, que tengan lindo día, que descansen, no se vuelvan locos, no se ataquen, todavía seguimos vivos, así que no se ataquen simplemente para que conozcan. Nos vemos mañana, que tengan buen día y mañana seguimos con Reino Moneda. Chao, Dani, nos vemos. Chao, Dani, gracias, nos vemos. Chao, Chao, Dani, nos vemos. chao.